Ya ven que dijo Citlali Ibáñez que se callen, que no tienen derecho a hablar, que los únicos que tienen derecho a opinar, sobre todo en esta situación tan crítica de lo que ocurrió en Sinaloa el día jueves, pues nada más son ellos, son los únicos que están autorizados, los demás, cállense. Y pues para llevarle la contraria, porque pues ya ven que aquí somos bastante contreras, de hecho me lo vienen a decir, no saben qué alegría me da cuando dicen, tú eres bien contreras. Pues sí, de eso se trata este espacio. La Televisa de YouTube está en otros canales, allá le aplauden todo a su santo patroncito. Aquí jamás, ni a él ni a ninguno, que les quede perfectamente claro. Entonces vamos a compartir 3 columnas. La primera de ellas está publicada en el diario Reforma, pero no es del diario Reforma. Es una columna que salió en el diario El Noroeste de Sinaloa. Para las personas que son de allá, pues sabrán que este medio, El Noroeste, es el diario de mayor circulación en todo el estado. Para los que no, pues bueno, ya lo están conociendo. Esta columna la publicó Adrián López. Después les voy a compartir otras 2. Una de Héctor de Mauleón, que da datos muy, muy interesantes sobre lo que ocurrió, sobre todo en el momento crítico y la acción que llevó al delincuente Alfonso Durazo a cancelar el operativo fallido. Y también una columna de Alejandro Hop, que pues, ustedes saben que es analista de seguridad, también da datos muy interesantes y una crítica, porque de hecho él le pone a su columna lo que preocupa de Culiacán. Entonces, ahí van las 3, pese a que no le guste a Jade Cole y a muchos de los pejes. Cuando el narco manda, qué fuerte, ¿no? Y arriba el narcoterrorismo y el ataque a los militares nos dan lecciones respecto a la narcocultura y a la estrategia de seguridad, a las 2 cosas, ¿eh? Dice Adrián López, el sábado pasado estuve en el velorio de un hombre joven, honesto y padre de familia. Fue la víctima inocente de una de las miles de balas que se dispararon el jueves 17 de octubre en Culiacán, el Jueves Negro. No era militar ni policía, trabajaba en Tres Ríos, el lugar del operativo fallido del gobierno federal para detener a Ovidio Guzmán López, allí donde el cártel de Sinaloa desató el infierno para recuperarlo. A unos días de la lamentable situación que puso a Culiacán, Sinaloa y México otra vez en los ojos del mundo como sinónimo de la violencia y del narco, vale explicar las 2 dinámicas violentas que sucedieron ese día de manera paralela. Primero, el narcoterrorismo. Hay que reconocerlo así. El cártel de Sinaloa desplegó una serie de acciones violentas para crear miedo en la población. Realizó 19 bloqueos en las calles de diversas colonias, soltó balaceras al aire con gruesos calibres, despojó 42 vehículos y cerró vías de acceso, tomó una caseta de peaje y retuvo a 2 custodios del penal los mató, para liberar a 55 reos y quemó 9 autos en puntos emblemáticos. Todo difundido a través de redes sociales y WhatsApp. Para la noche, el miedo se respiraba y la imagen de la capital era de una zona de guerra. La calle, el espacio público, la ciudad entera era de los narcos. Segundo, el ataque a los militares. Mientras duró el aseguramiento de la casa de Guzmán López, los criminales retuvieron a 9 militares que usaron para presionar por su liberación, al tiempo que atacaban al ejército en el fuerte y en una instalación aledaña a Culiacán, así como al cuartel general y la unidad habitacional de la 9ª zona militar. Los ataques dejaron 8 muertos. Ambas dinámicas sirven para 2 reflexiones. Una sobre la narcocultura y otra sobre la estrategia de seguridad. El tema de la narcocultura en Sinaloa, creo que vale mucho la pena tratar de entender qué es lo que ocurre en Sinaloa. Es una dinámica distinta. Aquí más o menos Adrián López lo explica, pero la gente que es de allá o que es de estos territorios donde ha habido presencia de cárteles desde hace mucho, creo que lo va a comprender muy bien. Los que no, pues yo nada más les digo que así viven ellos, o sea, se convive. Yo soy de un lugar donde ha habido tráfico de drogas toda la vida, cárteles toda la vida, y se convive con los mismos delincuentes, nada más que hubo un problema. En Sinaloa, lo que acaba de pasar, que ya ha ocurrido en otros lugares, no había pasado nunca.
Esto es para que dejen de ver al todopoderoso cártel de Sinaloa como si se tratara del benefactor de los pobres. Chequen. Sobre la narcocultura, hago más bien una autocrítica como sinaloense, pues a pesar del histórico estigma, el jueves pasado los culichis vivimos algo inédito. Nunca el cártel de Casa había amedrentado a la comunidad desde la que construyó su imperio y en la que todavía vive y viven sus familias. Salvo episodios de violencia con fines específicos, los sinaloenses aprendimos a convivir con una mafia que busca pertenecer a la sociedad antes que expoliarla. Nos creímos el mito del narco bueno y el jueves nos enseñó los dientes. Aprendamos. Neta, esto es muy importante, aprender. No hay cárteles buenos. No hay. El jueves, como dice Adrián López, el cártel de Sinaloa les mostró los dientes y lo puede volver a hacer. Sobre el operativo, la lección es más obvia. Lo realizó un comando independiente de la Guardia Nacional que responde directamente al secretario Durazo. Se planeó mal, no calcularon riesgos, se ejecutó mal, a las 2 de la tarde y sin orden de cateo. Se coordinó peor, sin apoyo del Ejército y Marina, y se comunicó pésimo, con mentiras a cuentagotas y verdades a medias. Durante la crisis, el gobierno de Quirino Ordaz brilló por su ausencia. ¿Cómo llegó Quirino Ordaz a la jefatura del cártel del gobierno en Sinaloa? Seguramente apoyado por el cártel, ¿no? Porque pues él dijo, chin, mis socios están en este momento causando estragos, déjame meto debajo de la cama. Y después digo que estaba malito de la panza o algo. Quirino Ordaz es responsable de la seguridad pública del Estado y estaba tragando camote. Continuó. La ineptitud de Durazo sumió a Culiacán en el terror, puso en riesgo a miles de personas y arrodilló al gobierno federal ante el narco. El presidente y su gabinete tuvieron que tomar una decisión de mal menor para evitar el asesinato de militares y posiblemente personas inocentes, pero con ella sentaron un precedente peligroso para el Estado de Derecho y que marcará el sexenio de López Obrador. Ahora el narco manda. Estoy seguro que la resiliente sociedad de Culiacán se levantará, pero el gobierno no aprende. Quiere vender como la victoria de un humanista una decisión desesperada y una derrota monumental. El fracaso del Jueves Negro debería provocar renuncias y replantear estrategias, pero para López Obrador, la debilidad del Estado exhibida en Culiacán no es una realidad, sino una conjetura de expertos y conservadores. Hoy lo volvió a repetir el cabrón, ¿eh? El miedo y las víctimas de Culiacán son reales, presidente. Son consecuencia directa de las acciones irresponsables de su equipo. Por respeto a ellas y sus familias, tome decisiones. Ahorita van a ver, hay por ahí algún testimonio de que Alfonso Durazo presentó su renuncia, pero no se la aceptó López Obrador porque sería como reconocer la derrota que no quieren reconocer. Si se va alguno de los funcionarios que participaron, el mismo Chencho, cualquiera de ellos, quiere decir que una de sus 3 secretarías involucradas, incluida la Guardia Nacional, a cargo del delincuente Durazo, falló y no lo van a reconocer, pese a que hay tantas evidencias de lo que ocurrió, ¿no? Ahí está, todo lo que pasó. Esa es la demostración más clara, la prueba más clara del fracaso descomunal de su estrategia en el operativo fallido. Me parece buena la columna, sobre todo el hecho, esto que habla de la narcocultura en Culiacán, en Sinaloa. Esto la gente de Sinaloa tiene que entenderlo, no son buenos. Miren, si no hubiesen soltado al narco, a lo mejor de veras meten las pipas y las prenden y estallan. Alguien bueno no hace eso. Estuvieron a punto de provocar un caos peor. Cuando el gobierno se puso de rodillas,
se evitó todo esto, estoy de acuerdo. El génesis de esto es el operativo fallido, no hay inteligencia. Pero el cártel pudo haberlo hecho. Y entonces me pregunto, la gente de Sinaloa, ¿qué estaría pensando en este instante? ¿Que siguen siendo buenos? ¿Necesitan que ocurra algo así para entender que el crimen organizado, los cárteles, no son amigos de la gente? Ojalá no se tenga que aprender a bola de situaciones caóticas como esta. Ojalá nunca llegue a pasar, para que lo aprendan, que no llegue a pasar, de verdad. Bueno, esta es la primera. Esta es la segunda. Miren, sobre Alejandro Job, yo les puedo decir algo. De verdad, métanse a su columna ahí en Plato Plomo y vayan a las columnas anteriores a la toma de posesión de López Obrador para que vean cómo critica desde hace mucho tiempo la estrategia de seguridad, que no ha cambiado, eso es un hecho. Porque definitivamente él considera que los guachos en las calles han traído más problemas que beneficios. Él escribe esta sobre la situación de Culiacán y dice, bueno, sí, ya pasó todo esto, pero caray, nos da lecciones, y esto es lo que preocupa de Culiacán. Miren, sobre los graves acontecimientos ocurridos en Culiacán hace 4 días, la discusión pública se ha centrado en un hecho singular: la decisión del gobierno de liberar a Ovidio Guzmán. El asunto es sin duda importante, pero no es el único. Está mal ahí, no es el único. No está, perdón, está bien, yo leí mal. No es el único ángulo posible del asunto. El incidente de Culiacán revela múltiples fallas institucionales, y esto es lo más peligroso, ¿no? No es error humano, es un error, una falla de las instituciones. Y dice él, va una lista tentativa. 1. De 2006 a 2018 se realizaron numerosos operativos exitosos en contra de jefes criminales. Se puede discutir si es deseable o no la política de descabezamiento de grupos criminales, pero es indudable que las fuerzas federales habían acumulado pericia en la materia. Lo que vimos el jueves fue un desaprendizaje. Se cometieron errores tácticos, no vistos en años, producto de remociones o relevos en los mandos militares y policiales. No lo sabemos. Y miren, yo creo que esto puede ser verdad. A lo mejor se equivocaron tanto porque quitaron a las cabezas de estos que coordinaban estos operativos, y si los quitaron a lo mejor es porque no eran buenas personas, porque el ejército ha estado infiltrado del crimen organizado desde hace mucho tiempo, la Marina igual. Entonces, esta puede ser una de las razones. Por eso habla de que hay fallas institucionales. Sí, más o menos se entiende, ¿no? Bueno, y hace la aclaración aquí. Pues a ver, del 2006 al 2018 hubo operativos, se detuvieron jefes criminales, y después, como les comentaba, dice, se puede discutir si está bien o no el descabezamiento de cárteles. Él dice que no. Él dice que definitivamente por ahí no es el camino. Lean sus columnas para que vean que es así, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, por ahí no es el camino. Creo que en eso todos estamos de acuerdo, excepto el enano genocida y Peña Nieto y sus huestes, nada más. 2. Los mecanismos de coordinación interinstitucional fallaron. Esto es preocupante también. La Marina podía haber prestado asistencia en el operativo. Nunca llegó. O más probablemente, no se la pidieron. Esto sugiere que, inciso A, los grupos interinstitucionales de blancos especiales han dejado de funcionar. Inciso B, la desconfianza entre las dependencias del sector se ha agudizado. Yo desconfío del ejército porque hay narcos. Yo desconfío de la Marina porque están infiltrados. Yo desconfío de la Policía Federal porque hay narcos. Esto puede explicarlo, ¿no? Puede explicarlo. 3. La integración de la inteligencia a las operaciones fue notoriamente inadecuada. El propio general Luis Chencho Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, afirmó que, comillas, se desestimó la capacidad de respuesta de la organización delictiva. No mamen, esto es, yo creo que de todo es lo más grave. Esto es lo más grave. Cabrón,
Pues si no estamos hablando de que fueran a realizar un operativo contra la Camorra o contra la Yakuza, no, estamos hablando de un operativo contra el cártel de Sinaloa, de uno de los de casa, del que se tienen datos por todos lados. Yo creo que es el más documentado de todos los cárteles, de todas las organizaciones criminales. Yo creo que el cártel de Sinaloa es del que se tiene más certeza de sus operaciones, el organigrama, cómo actúan. ¿Cómo es posible que el ejército no haya logrado prever la respuesta en Culiacán? Eso es también importante. A lo mejor si esto pasa en Tijuana no es igual, pero pasó en Culiacán. Ese fue también uno de los problemas. Continúo. Eso habla de una deficiencia seria, ya sea de la generación de inteligencia o de su incorporación a los planes operativos. Pregunta: ¿fue un error aislado o se trata de un problema sistémico? 4. La coordinación con la Fiscalía General de la República fue catastrófica. Miren, al fiscal Cóndor hasta el día de hoy lo vimos aparecer. Hace un rato que salió a decir que esto no iba a ser otro Ayotzinapa y que se iba a investigar. Del fiscal Cóndor no tuvimos noticias en 4 días hasta el día de hoy. Es increíble que tras haber ubicado el domicilio donde se encontraba Ovidio Guzmán y previsiblemente haberlo mantenido bajo observación durante días o semanas, el grupo operativo no contara con la orden de cateo correspondiente. Esto sugiere que se ha abandonado una práctica adoptada desde la administración del enano genocida, de contar con agentes del Ministerio Público en los grupos de blancos especiales para facilitar la judicialización de casos. 5. Parece haber habido una fractura de la cadena de mando. También esto es muy grave. Chencho afirmó en la conferencia de prensa del viernes que el grupo responsable de esta acción policíaca, en su afán de obtener resultados positivos, actuó de manera precipitada. ¡Ah, cabrón! Los soldados reciben órdenes. Cuando tomaron una decisión, si es que fue así, sin consultarla con sus superiores, está cabrón. Eso implica que el oficial a cargo del operativo no solicitó autorización a sus superiores para iniciar la acción o se rompió la comunicación entre el personal en el terreno y sus mandos. Cualquiera de las alternativas es muy grave. Sí, imaginen una situación de rehenes. Imagínenla, ahí en Culiacán, sin cadena de mando, sin cadena efectiva de comunicación entre el que está ahí en el terreno, en el campo, y la decisión que tuviera que tomar Chencho o que tuviera que tomar el delincuente Durazo. ¿Qué haces? De verdad, es importante pensar en esto. 6. Persiste una política de descabezamiento de grupos criminales, pero queda claro que la secuencia de la persecución sigue siendo determinada en buena medida por la DEA. ¿Qué objetivo estratégico mexicano se buscaba al concentrar recursos para detener a los hijos del Chapo Guzmán? Esto es algo que yo decía, ¿por qué precisamente a él? No mamen, está más grave, de verdad. En Culiacán, la gente de Culiacán lo sabe. ¿Está peligroso vivir en Culiacán? Sí, pero ¿está más peligroso vivir en Veracruz o en Culiacán? No, pues en Veracruz, o en Jalisco, o en Tijuana, o en Reynosa, o en Nuevo Laredo, o en Ciudad Juárez, o en el Estado de México. ¿Por qué precisamente contra los hijos del Chapo? ¿Por qué? Pues porque lo querían los gringos. ¿Para qué? No sé. No sé. Fue una orden que le dieron a López Obrador. Queremos a los hijos del Chapo. ¿Por qué ¿por qué no centrarse en los grupos más violentos y no en los grupos que más droga trafican? Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué no nos centramos en el cártel Jalisco? ¿Por qué no van por el Mencho? Es que tiene Nemesio Ceguera Cervantes y su cártel tienen instalada la violencia en muchos lugares del país y son verdaderamente atroces las cosas que hacen. Los hemos visto cometer horrores que yo creo que los zetas se sientan y aprenden y dicen, mira, esto nos faltó hacer. Y ya estoy hablando de algo muy grande.
Estoy hablando de que un cártel tan documentado por los horrores que ha habido no solamente en México, sino en todo el mundo, se documentó perfectamente los horrores que era capaz de hacer el cártel de los Zetas. Parecen niños de pecho comparados con lo que está haciendo el cártel Jalisco. Ellos no llegaron, para concluir esta idea, no llegaron al terreno del crimen organizado a aprender, sino que ya lo traían bien aprendido y a partir de ahí desarrollaron métodos que los otros cárteles se quedan viendo y dicen, ay cabrón, tan pesados los de Jalisco. Es muy grave, ¿no? ¿Cuándo habían visto ustedes algo como colocarle explosivos a una persona, poner a su hijo a que vea cómo lo hacen estallar en pedazos? Esto lo hizo el cártel Jalisco Nueva Generación. En fin, en esto, dice Alejandro Hopp, la actual administración ha adoptado un mal legado de gobiernos anteriores. Pues sí. 7. El presidente de la República admitió que no tomó la decisión de liberar a Ovidio Guzmán, que simplemente avaló la decisión del Gabinete de Seguridad. Pero en el gabinete, la voz cantante la llevan los militares, no Alfonso Durazo. Qué fuerte afirmación. Pero si no nos hacemos tontos, pues puede tener mucho sentido. Los militares jamás habían tenido tanta relevancia en un sexenio, digamos desde hace 4 sexenios, que con López Obrador. Hoy hasta los libros de texto entregan. Hacen aeropuertos o van a hacer. Hacen de todo los militares. Nada más les falta que digan, y ahora ustedes van a ir a dar misa. De todo. Nunca de verdad se había visto tanto poder concentrado en la Sedena. Nunca en los últimos sexenios, que quede claro, porque van a llegar aquí a decir cosas. Eso significa que el presidente ha decidido entregarle las decisiones fundamentales al Ejército y la Marina. El presidente fue informado de antemano del operativo para detener a Ovidio Guzmán. Cuando López Obrador, y me detengo en esta pregunta, baja del avión allá en Oaxaca y le preguntan, me cae de madre que no sabía. Véanle la cara. Vean el video, no sabía de qué le estaban hablando. No sabía. A ciencia cierta pudo haberse enterado de que iba a haber un operativo, pero no sabía, me refiero a esto, no sabía lo que había ocurrido, el desenlace, o lo que estaba pasando, no lo sabía. Dice, ¿lo aprobó? O como en el desenlace fue simplemente puesto ante un hecho consumado. Y si es así, ¿quién manda? Yo me quedo con la penúltima pregunta. O como en el desenlace, fue simplemente puesto ante un hecho consumado. ¡Ey, oiga, fíjese que decidimos soltar a Ovidio! ¿Cómo? ¿Por qué? Pues sí. En resumen, esto tiene más fondo que la decisión de liberar a un presunto delincuente. Mucho más. Si se dan cuenta, todo lo que trata Alejandro Hopp en esta columna no está centrado en lo que sigue, ¿no? Que también es preocupante. Con Ovidio Guzmán en las calles, pues más tráfico de drogas, más violencia, en fin, muchas cosas. ¡Ay, salvaron muchas vidas! Sí, cabrón, pero ¿cuántas va a seguir matando el cártel? Ahorita se ha de estar cobrando la venganza el cártel, ¿eh? ¿Quién dio el pitazo? ¿Por qué no se encontraron? Han de estar matando gente, han de estar desapareciendo gente, porque no son buenos, pues. Más bien se centra la columna en la parte del operativo, que es lo más criticable de todo. ¿Cómo se atreven a hacer algo así y poner en riesgo a tanta gente? Han estado compartiendo muchos ejemplos, ¿no? De lo que López Obrador quiere y su gabinete, y los pejes, ahora quieren hacer pasar como una actitud humanista. El humanismo es una corriente filosófica, no es López Obrador humanista. O sea, para empezar, es como dicen en los ejemplos, es como si el gordo clásico fanfarrón de la primaria llega y avienta a alguien a la alberca, lo avienta y después se lanza él, lo saca, al que aventó no sabe nadar, lo saca y dice, le salvé la vida. Eso es exactamente lo que hicieron. Eso. Y me parece que, a menos que sean cínicos, no pueden negarlo. Así pasó. Ellos incendiaron Culiacán y después dijeron, miren, vamos a pagar Culiacán
Ya, muy bien, perfecto. El nuevo Nerón, ¿no? Bueno, esta es la segunda, falta una. Y bueno, la tercera, entrada en sociedad con el pie izquierdo de la Guardia Militar de López Obrador. En sociedad. Bienvenidos, les dijeron. Dice Héctor de Mauleón en su columna: todavía a las 21 horas del jueves pasado, funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública confirmaban que Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, se hallaba en manos del gobierno federal. A las 9 de la noche, ¿eh? Lo tenemos. Ahorita sacamos texto, informó uno de ellos. En la Secretaría se redactó incluso un boletín que intentaba aclarar las aguas tras la deliberadamente confusa declaración del secretario de Seguridad Alfonso Durazo, en la que anunció que Guzmán fue localizado en un patrullaje de rutina realizado por Sedena y la Guardia Nacional, y en la que se precisó que tras las acciones violentas ocurridas en Culiacán aquella tarde, el gobierno había decidido suspender las acciones. Nos mintió Alfonso Durazo. ¿Les extraña? A mí no. Ese güey es panista de closet de toda la vida. Pregúntenle a Fox. El boletín en cuestión indicaba que, en efecto, Ovidio Guzmán estaba detenido, pero no salió a la luz. Según una fuente consultada por el columnista, en la Secretaría corrió como pólvora la versión de que el propio Durazo paró de último momento la difusión del documento. Para nada está detenido, le informó el secretario a sus colaboradores. En las redes sociales corría desde las 3 de la tarde la noticia de que 1 o 2 hijos del Chapo Guzmán habían sido aprehendidos por el ejército y que la gente del cártel de Sinaloa estaba tratando de rescatarlos. Y luego ahí el SIC, comillas, haz de cuenta que soltaron al diablo, se leía en un chat difundido por reporteros y policías. A las 3 de la tarde, la Secretaría de Seguridad Pública local detectó a través de las cámaras del C4 gente armada obstruyendo la avenida Obregón y toda el área de Tres Ríos. Se inició un despliegue policíaco, según el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda, y se requirió el apoyo de autoridades federales. Comenzaron a llegar reportes de fuertes tiroteos en al menos 6 puntos de la ciudad. El secretario Durazo le diría al país horas después que elementos castrenses fueron agredidos desde una casa y que en esa casa se encontraba Ovidio Guzmán. Como se admitió más tarde, lo que afirmó el secretario no era cierto. Nos mintió. Se había tratado de un operativo con fines de extradición. Pero ese operativo se salió de control. Mientras el cártel de Sinaloa soltaba al diablo, enfrentamientos en calles densamente transitadas, autos y patrullas incendiados en vialidades principales, vehículos despojados con violencia, militares retenidos, reportes de muertos 9 y heridos 23, en las redes explotaron todo tipo de comunicaciones captadas en radiofrecuencias, en frecuencias de radio. ¿Lo vas a soltar o qué pedo, mi chavo? ¿Cómo quieres el baile? Venga, guacho, de volada respóndeme. Se te está hablando bien, suéltalo y vete tranquilo. Y no se te va a hacer nada, si no, te va a cargar la verga. En otra comunicación, se escuchó la orden de ubicar a los guachos y a sus familias. Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana relatan que los operadores del cártel de Sinaloa amenazaron con ejecutar a las familias de estos, con quemar camiones con pasajeros adentro y con volar pipas de gasolina en colonias populares. Transcurrieron 6 horas de versiones de confusión, de pánico, de gente resguardada, está mal, ¿no? Resguardada detrás de los autos, en tanto las balas tronaban. Se difundió al fin que Ovidio Guzmán había sido liberado o que nunca fue legalmente aprehendido tras un operativo precipitado y fallido. La entrada en sociedad con el pie izquierdo de la Guardia Nacional del presidente López Obrador. El gobierno no solo perdió a Ovidio aquel jueves, perdió a la prensa internacional. El New York Times habló de la gran humillación para el gobierno del presidente López Obrador
El Washington Post de una muestra notable de la incapacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado y de una muestra importante de debilidad del gobierno de México. La exhibición mundial de impericia abarcó periódicos argentinos, ingleses, brasileños, españoles, canadienses, incluso rusos. El narco le torció así otra vez el brazo al gobierno de López Obrador, señaló el diario El Clarín de Argentina. El rescate de Ovidio Guzmán fue la culminación de una semana negra para la T4. Ese día, el Estado desapareció de Culiacán por unas horas y se exhibieron las confusiones que privan entre quienes hoy manejan la seguridad del país. Lo peor es que se demostró que no hay otra estrategia de seguridad más que la paz espiritual del presidente. Un error del gobierno de AMLO sumergió a una ciudad entera en el terror. Culiacán, como lo fue Tlahuelilpan, es otro de los fracasos estruendosos de este gobierno. Por más que sus adeptos nos lo intenten vender como un triunfo disfrazado de humanismo, como alguien ha dicho por ahí, hubo en efecto un punto de inflexión. Es Culiacán y fue para abajo. Justamente, ¿no? Antes de que empezara la semana de terror que dio inicio con la masacre de los policías en Michoacán, esa misma mañana había estado el delincuente Durazo en la mañanera diciendo que es un punto de inflexión, de aquí para abajo, ande cabrón, tenga. Es la cruda realidad. Bueno, pues son 3 columnas que quería compartirles. No sé, la verdad, muchas dudas sobre lo que viene. Una sola certeza, esto no va a acabar pronto. Esto no va a acabar pronto. La seguridad pública en manos de incompetentes se está convirtiendo en más, pues no sé, en más peligrosa que lo que ya se estaba viviendo. Imagínense, si los que están para cuidar a la gente, para impedir que estas cosas pasen, son tan incapaces y provocan justamente el efecto contrario, pues entonces sí estamos a la buena de Dios. Ahí se las dejo, compas, saludos.